tal? Bienvenidos a su nuevo espacio de noticias, aquí por JR Field, tu canal online. Te mostraremos temas de interés social y público para cada uno de ustedes aquí en Noticias al Día. El 2020 quedará en la historia y en la memoria de todos como en el año en el que perdimos todo. Quizás con la mascarilla rompimos la barrera de comunicarnos entre todos, la tranquilidad de salir a las calles sin miedo a contagiarnos y quizás abrazarnos los unos a los otros. La crisis que se originó en China, Wuhan, el 31 de diciembre de 2019 es quizás una de las enfermedades más violentas de lo que va del siglo XXI. Y fue el 11 de marzo de 2020 precisamente cuando cambió la cara a la moneda, cuando se dio al COVID-19 como una pandemia. A casi 2 años de la pandemia mundial, es aún incierto el panorama que vive la sociedad. Y para ello hoy nos acompaña el doctor Jorge Alfonso Chica Gilces, doctor en Medicina y Cirugía, graduado de la Universidad de Guayaquil, además con título en 4º nivel en Cirugía General, con 30 años de carrera profesional en el área de la salud. Doctor, muchas gracias por la invitación a nuestro programa, que hoy se estrena para llevar a cabo todos los temas de interés social. Bienvenido. Buenas, Walter, y a su canal JR y a todos sus seguidores. De verdad muy agradecido por esta invitación. Estoy siempre dispuesto a colaborar de cualquier forma con mi población. Siéntase como en casa, doctor, aquí respondiendo a cada una de las preguntas que tenemos para mostrarle a toda nuestra audiencia. Antes de empezar con la entrevista, no olvide comentar, interactuar con nosotros aquí en nuestra fanpage y también compartir para llegar a cada uno de los hogares que aún nos falta por recorrer. Primero que nada, cuéntenos un poco de su trayectoria profesional. Bueno, tengo más de 30 años graduados de médico, como tú lo decías, en la Universidad de Guayaquil. Vine muy joven acá, estuve trabajando unos años de residente en el Hospital Miguel H. Alcíbar y posteriormente me dediqué a la consulta privada. Y como tú sabrás, pues, como médico de pueblo, tenía que atender de todo. Cuéntenos precisamente esas anécdotas, esas vivencias que han marcado su vida durante su carrera. Y te digo que ser médico como dice uno, de pueblo, era duro. En los primeros años de mi profesión, pues, era de los que tenía que levantarme 3, 4 veces en la madrugada a atender emergencias. Te cuento una anécdota, que una vez me llegó una paciente, 2, 3 de la mañana, a llamarme, doctor, ¿qué pasa? Bajo a atenderla al consultorio. Oh, sorpresa, era una emergencia odontológica. Le digo, señora, pues, ¿por qué me busca a mí si tiene que buscar a un odontólogo? Y me dice, si voy al odontólogo no me atiende, pero usted sí me atendía. Imagínate. Era de las épocas en que cuando era invierno, tú veías a los pacientes llegar en hamacas, sobre todo en los sectores donde no había carreteras. Te estoy hablando de más de 20 años, 25 años. En las épocas de invierno no había carretera. Cuando te llegaba el paciente o una mujer por parir, venía una delegación de 6 o 8 personas con el paciente y a hombros de hamaca. Entonces, así llegaban los pacientes en esas épocas. Son duras las batallas que le ha tocado vivir a usted, doctor, y precisamente cuéntenos cuál es una de esas enfermedades catastróficas que ha pasado por su vida y que le ha marcado durante su labor. Bueno, de las que yo me recuerde, tuvimos la época del cólera. Esa fue una época muy difícil, en donde te llegaban los pacientes, sobre todo niños, con un estado de deshidratación tan terrible que a veces llegaban a morir al consultorio. Y había que jugárselas de emergencia, poner 2 o 3 vías, canalizar y mandarlos hidratación, los sueros a chorro. Igual a los adultos, hasta estabilizarlos y mandarlos a un hospital. Épocas, como te decía, en épocas de que no había el transporte, no se podía transitar en esta parroquia, se quedaba a veces incomunicada por los sectores de La Maravilla, por el sector de Corriagua y a veces por derrumbe en Las Coronas. Entonces eran tan difíciles a veces trasladar a un paciente a un hospital. Posteriormente también tuve la época del terremoto, fue terrible.
Te cuento que mi sala de espera parecía una emergencia de un hospital, todo el mundo lleno de sangre, con heridas, y yo vine a desocuparme. El terremoto fue a las 7 de la noche, yo me desocupé más de las 11:30 de la noche suturando y atendiendo enfermos. En esa noche atendí más de 30 heridos, allí con lámparas, con todo lo que podía en ese momento, la gente alumbrarme, gente que gritaba, lloraba, se me está muriendo mi enfermo, mi herido, hasta que sangra demasiado, imagínate. Y ahora la época del COVID, que también nunca la dejamos de atender. Yo, a pesar de la gente tenía mucho miedo a atendía a los pacientes con COVID. Tal es el caso que me enfermé, me contagié, estuve muy grave, pero igual, Dios me permitió seguir viviendo para seguir atendiendo. De cara a eso iba mi siguiente pregunta, doctor. ¿Cómo es su día a día frente a estos nuevos incrementos que hay sobre la COVID-19? Te digo que está muy preocupante en estas últimas 2 semanas el incremento bien moderado de casos de COVID. Los pacientes presentan, y sobre todo pacientes vacunados, te estoy hablando. Claro que hay pacientes no vacunados, pero en los pacientes vacunados, sobre todo los jóvenes, niños, hay sintomatología leve, como un simple resfrío, presentan mucho solo dolor faríngeo, tos, pero los que están afectándose con sintomatología de moderada a grave son los pacientes ancianos y los pacientes que tienen comorbilidades como diabetes, pacientes cancerosos que están recibiendo su quimio. Esos son pacientitos que se están complicando y de hecho ya algunos han fallecido. ¿Qué promedio de pacientes llega diario a su consultorio? Te digo que, para no alarmar, tengo más de 10 pacientes diarios nuevamente infectados con COVID, considerando que solo llega a veces 1 o 2 representantes de la familia. Detrás de ellos, en sus casas, hay 3 o 4 o 5 enfermos más que probablemente también están, se supone que están contagiados con la misma enfermedad, porque se le hace a 1 o 2 muestreos de un hisopado y salen positivos. Significa, y casi seguro, que los otros también están contagiados. Es lamentable la situación que estamos actualmente viviendo, no solo en la provincia de Manabí, sino también a nivel mundial. Ya se están abriendo nuevos rebrotes de este coronavirus, que es uno de los casos más preocupantes dentro del siglo XXI. Mi siguiente pregunta va a ¿cuál es la repercusión que ha tenido el COVID-19 en nuestra parroquia? Bueno, además de que perdimos muchos seres queridos, sobre todo los que hemos perdido, que hacemos mucha conciencia de que fue una enfermedad terrible. Te estoy hablando de hace más de 1 año. Y ahora en este año también que pasó, los primeros meses también fue terrible. Por solo decirlo, en mi barrio, yo tuve casi todo el barrio contagiado con COVID, de los cuales algunos perdieron la vida, otros sobrevivieron. Entonces, imagínate cuál es el impacto para la persona que ha perdido 1, 2 o hasta más seres queridos. Para el que no lo ha perdido o que lo toma a la ligera, pues te diría que hay todavía mucha irresponsabilidad de nuestra gente. La gente se comenzó a soltar, comenzó a pensar que porque el hecho que estaba vacunado ya no les iba a dar COVID. Incluso comenzamos a soltar todas las medidas de bioseguridad, a no usar mascarillas, a no lavarnos las manos a cada momento, a no estar con el distanciamiento. Sobre todo comenzamos a hacer reuniones sociales en donde había mucha aglomeración, y con 1 o 2 enfermos que hubiesen en esa reunión era un contagio seguro para unos 10, 20, ¿no? Y así se va propagando la enfermedad. ¿Por qué cree que la mentalidad de las personas aún es cerrada por no aplicarse las dosis de vacunación? Bueno, y todavía en nuestro medio hay gente que creyó que, bueno, que con la vacuna se iba a morir, otros que con la vacuna se iba a quedar estéril, otros que, bueno, que no me pongo la vacuna porque las secuelas son terribles. Pero yo digo siempre, le he dicho a mis pacientes, es preferible sentir 1 o 2 días de malestares, de fiebre, de artralgias por reacción postvacunal antes que padecer un COVID. El que lo ha padecido sabe la verdadera realidad de que es tener COVID, sobre todo cuando tiene un COVID grave a severo, sobre todo las personas que han sido intubadas. Ni para que te diga cuál es el impacto
que nunca se va a olvidar, creo, en su vida de lo que ha experimentado con esa enfermedad. Quizás esas incertidumbres son las que marcan a la sociedad de no poder vacunarse, y hemos estado, uno de estos temas que últimamente ha habido dentro de la sociedad o rumores es ¿qué hay de cierto de la trombosis como efecto secundario de las personas que se aplican las dosis de vacunación? El porcentaje es tan mínimo que creo que en las estadísticas aparece 1 de cada 100.000 vacunados. ¿Te imaginas? 1 de cada 100.000 vacunados. Significa que si nuestra población tiene unos 30.000 habitantes, creo que hasta el momento no hay ninguno que haya muerto por una trombosis. ¿Es necesaria la vacunación? Yo lo pregono que sí. Y de hecho, me he vacunado. A pesar de que tuve la enfermedad, me he vacunado y espero ponerme la tercera dosis de refuerzo. Explíquenos brevemente cómo saber si tenemos coronavirus y qué hacer al respecto. Bueno, en estos momentos la sintomatología que se está presentando en personas vacunadas es solamente a veces como un simple resfrío, como te decían antes. Aparece la persona con congestión nasal, fiebres, un poco de tos, disfagia o dolor de garganta y un poquito de malestar para muchos. Para las personas de mayor edad se presenta una fiebre más alta, más decaimiento y la tos más persistente. Si usted tiene estos síntomas y si hay en la familia ya 1 o 2 y van cayendo más personas dentro del mismo círculo familiar, piense en COVID, descártelo. Un simple hisopado en los primeros 10 días es el examen idóneo para descartar un COVID. Vamos a ir a un espacio comercial y ya volvemos con más de esta interesante entrevista aquí con el doctor Jorge Chica de la parroquia de Charapotó. Botiquín Pimienta ofrece medicamentos en general. Estamos ubicados en la comunidad de Las Cañitas, calle Eloy Alfaro y 30 de noviembre, diagonal al comercial Romero Reina. Atención permanente y personalizada por su gerente propietario, el señor Tony Zambrano. You know that the whip got 2 doors. Wild card better than my first like Uno. My neck froze like Pluto. Beat a nigga ass like sumo. Got a bad bitch, need 2 more. Free champagne in the limo. She got her head out the window. Shawty get low, limbo. Touch it, 10 toes. I just bought a bitch. Estamos de vuelta aquí en su espacio de Noticias al Día. Gracias a todos por su sintonía y recordamos que estamos con el doctor de aquí la parroquia, que estamos tratando el tema sobre las nuevas complicaciones del COVID-19. Quizás es una de las enfermedades más catastróficas que hemos vivido dentro del siglo 2021. Doctor, ¿cree usted que la parroquia Charapotó estuvo preparada para el manejo del COVID-19 en temas de infraestructura, medicamentos y salud pública? Yo pienso que casi nadie, o sea, de los cantones y provincias del país, nadie estuvo preparado para este tipo de pandemia. Peor aquí en nuestra parroquia. Apenas tenemos un centro de salud que no tiene hospitalización. Las muertes que hubieron el año pasado, muchas se debió a que los hospitales llegó un momento que se saturaron y muchos optaron por dejar sus enfermos en sus casas, de los cuales murieron muchos porque, el paciente tenía miedo de ir a un hospital, porque la primera idea que se le metía era que, bueno, allá me intuban y me muero. Entonces muchos pacientes optaron por quedarse en sus casas. Y muchos la tomaban a la ligera la enfermedad. Decían, bueno, esto es como una gripe y paso, y hubieron muchas complicaciones. Y la cantidad de personas que fallecieron, sobre todo de tercera edad, fue bien alta. Que no creo que aparezcan todas en la estadística real, porque que yo conozca en mi población, fue bien alta la cantidad de personas y seres queridos que fallecieron a causa de esta enfermedad. Doctor, cuéntenos o denos esas recomendaciones de cara a que ya nos acercamos a la época del invierno en cuanto a esto del manejo del coronavirus.
Bueno, Walter, pienso que todavía la gente no concientiza el estar enfermo de COVID. Yo sé que dirán, bueno, si estoy enfermo de COVID, tengo que trabajar para llevar el pan nuestro de cada día. Mucho más si esa persona es el único jefe de familia que trabaja y lleva el sustento. Pero hay que hacer conciencia. O sea, hay gente que está contagiada y sigue con una vida normal. Si tiene un negocio, si tiene un trabajo, sigue acudiendo. Y eso es multiplicación de la enfermedad. Eso ya nadie se aísla. En los primeros días tú veías que cuando había un paciente con COVID, pues hasta le cercaban el barrio donde estaba. Bueno, que tampoco estaba de acuerdo, porque esa persona había que ser empática y ayudarle. Pero ahora no. Ahora el paciente que está enfermo sale, sigue haciendo sus actividades normales y muchas veces hasta sin mascarilla. Y esa es una de las razones por las que se está multiplicando tan rápidamente nuevamente esta ola de contagios. Gracias, doctor, por tomarse su tiempo y estar aquí presente en nuestro programa. Un nuevo programa que se lanza para llevar a cada uno de los hogares una información ideal en temas de interés público. En este caso, tratamos el coronavirus como relevante a nuevos rebrotes que está habiendo en el mundo. Doctor, para toda la audiencia que nos está visualizando el día de hoy, ¿dónde lo podemos encontrar a usted? Bueno, para la mayoría de las personas que me conocen, pues y los que no me conocen, mi consultorio queda en Charapotó, calle Colón y Leonidas Plaza, diagonal a la Farmacia Colón. Mis teléfonos 2670-233 y 099-3720-888. Gracias, Walter, por la entrevista y a su canal JR. Siempre dispuestos a colaborar por el bienestar de mi población. Tal vez sea uno de los médicos que mucho me preocupa por la salud de mi pueblo, pero de hecho para eso fui educado y para eso me hice profesional en esta rama de la salud. Muchas gracias por todo. Ya hemos escuchado al doctor. Es hora de nosotros como sociedad acatar cada una de las medidas de prevención y precautelar no solo nuestra salud, sino la de todos a nuestro alrededor. El deber está en la autoconciencia, en mi responsabilidad, en mi disciplina. Hemos sido testigos del desafío que ha atravesado la sociedad para levantarnos, volver a emprender, seguir siendo solidarios, comprometernos a trabajar muy duro por nuestras familias y construir desde los cimientos nuestro futuro. Aquí quedan incógnitas, corazones destrozados y solo nos queda aprender la lección diaria. Conmigo será hasta una próxima entrega aquí en su espacio Noticias al Día. No olviden sintonizarnos todos los viernes aquí a través del canal JR Films. Botiquín Pimienta ofrece medicamentos en general. Estamos ubicados en la comunidad de Las Cañitas, calle Eloy Alfaro y 30 de noviembre, diagonal al comercial Romero Reina. Atención permanente y personalizada por su gerente propietario, el señor Tony Zambrano. You know that the whip got two doors. Wild card better than my verse like Uno. My neck froze like Pluto. Beat a nigga ass like sumo. Got a bad bitch, need two more. Free champagne in the limo. She got her head out the window. Shawty get low, limbo. Touch it, 10 toes. I just bought a bitch.